Entonces, como les decía, las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, que era lo que veníamos conversando, tenemos las interacciones iónicas, los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, además de fuerzas hidrofóbicas, y como les había explicado finalmente, esas fuerzas covalentes que vienen determinadas por los puentes disulfuro que se forman entre las cisteínas, que aunque estén separadas en la cadena, en la estructura primaria, una vez que se forma la estructura secundaria, quedan tan cercanas que les permite formarse estos puentes disulfuro y por lo tanto tener esa estructura tridimensional que les habíamos conversado. Aquí podemos ver ejemplos de la estructura terciaria, que es la conformación nativa. Vemos allí lo que es la inmunoglobulina G y cómo está conformada por hojas plegadas beta en sitios específicos, además de la globulina, que en este caso, pues, como estructura secundaria, tendría más alfa hélices. Sin embargo, en esta estructura final, en esta estructura terciaria, en esta conformación nativa, ya se ven otro tipo de arreglos y de puentes que se pueden hacer para mantener esa estructura y, por supuesto, tener una proteína netamente funcional. Acá en otro ejemplo vemos en las estructuras que les muestro la mioglobina, cómo está conformada mayoritariamente por alfa hélices, lo que habíamos mostrado ahorita, que es la inmunoglobulina o las inmunoglobulinas que tienen esta característica, este aspecto tridimensionalmente y que por el contrario están constituidas principalmente por hojas plegadas beta, y esto que está acá a mano derecha en sus pantallas es la fosfofructoquinasa 1, enzima que también vamos a conversar acá en esta materia, y vemos que tiene una mezcla de ambas, tanto alfa hélices que están en rojo como en azul hojas plegadas beta. Entonces vemos cómo es esta forma tridimensional que tiene la estructura terciaria. Ya cuando estamos hablando de esta estructura, estamos hablando de que son moléculas que son funcionales, es decir, que ya con esta estructura pueden tener su funcionalidad normal. Sin embargo, hay otra última estructura llamada estructura cuaternaria. Son proteínas oligoméricas, así se les conoce también, y es porque en su estructura adoptan en el espacio generalmente proteínas globulares que tienen más de una subunidad. ¿Y a qué se refiere con una subunidad? Si vemos acá el ejemplo, tenemos una hemoglobina que presenta 4 subunidades, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y para poder ser funcionales, ellas se tienen que unir y formar lo que se conoce como hemoglobina. Otro ejemplo sería la tubulina, que también se une con estructuras alfa y beta para poder llevar a cabo su función final. Eso es súper importante saberlo porque entonces vamos a hablar de estructuras que necesitan por lo menos la unión de algunas cadenas polipeptídicas para poder tener justamente pues la funcionalidad requerida desde el punto de vista fisiológico. Otra cosa importante que nosotros debemos conversar acá es que las proteínas pueden ser desnaturalizadas y eso se conoce como desnaturalización proteica. El proceso de desnaturalización es que cuando se pierde esa conformación nativa de la proteína y la podemos hacer utilizando algunos mecanismos. Importantísimo es entender que cuando se pierde esa estructura nativa, esa estructura tridimensional, no incluye en la desnaturalización la ruptura de enlaces peptídicos. Es decir, los enlaces peptídicos necesitarían muchísima más fuerza para romperse, que es la fuerza que hablamos en la formación que se da. La molécula que va a ser desnaturalizada puede perder total o parcialmente su actividad biológica, eso va a depender del grado de desnaturalización, y en algunos casos el proceso podría ser reversible. Cuando se habla de algunos casos es porque hay momentos en que ya cuando la proteína se desnaturaliza, pues no puede regresar a su antigua conformación, por lo tanto pierde totalmente su actividad.
Para la desnaturalización se pueden utilizar algunas sustancias que se llaman sustancias desnaturalizantes justamente porque intervienen en ese tipo de uniones que son las que mantienen esa estructura, y algunas condiciones como la temperatura, por ejemplo, cuando se aumenta la temperatura, lo que realmente conlleva esto es al aumento de una energía vibracional. Por supuesto, hay movimientos de las moléculas, hay rotación de estas moléculas y pues se pierde esa estructura. Cuando hablamos así, hablamos netamente de temperatura. Otra de las variaciones que se pueden dar en el medio para desnaturalizar las proteínas es el uso del pH, porque como vimos, cuando hablamos de los aminoácidos por sí solos, recuerdan que los aminoácidos podían tener sitios específicos que podían ser protonados o desprotonados. Entonces, si se modifica el pH, se altera la carga de las proteínas, por lo tanto, se alteran esos sitios específicos que contribuyen a la formación de puentes de hidrógeno, y si no se puede dar el puente de hidrógeno, por supuesto, se pierde entonces esa estructura. Otros tipos de agentes que se pueden utilizar son sustancias orgánicas como el etilenglicol, por ejemplo, la misma sacarosa, algunos detergentes como el SDS y algunos agentes caotrópicos como la urea y el cloruro de guanidino, que se utiliza justamente en las prácticas cuando se van a hacer ciertas investigaciones referentes a lo que son las proteínas. Entonces, también es muy importante entender que cuando se desnaturaliza, entonces se pierden todos estos mecanismos que mantienen esa estructura tridimensional de la molécula nativa, o sea, de esa estructura terciaria, y cuando se pierden, pues en mayor o menor grado, se va a encontrar es la desnaturalización, que como les decía, recuerden que se pierden todas esas estructuras excepto el enlace peptídico. Cuando se elimina lo que está llevando a la desnaturalización, es decir, si hablamos de temperatura, pues disminuimos la temperatura gradualmente. Si hablamos de pH, llevamos al pH adecuado a la proteína, o eliminamos cualquier otra sustancia que nos lleve a la desnaturalización, la proteína tiene la capacidad muchas veces de renaturalizarse. Entonces volver a esta conformación nativa y tener igualmente pues todas las características biológicas, incluyendo, que es muy importante, incluyendo su capacidad de llevar a cabo su función normal. Acá tenemos entonces justamente una lámina que nos explica parte de eso, y es de la siguiente manera. Tenemos un sitio activo que es el sitio de dominio funcional, donde se va a llevar la función específica de la enzima o de la proteína, y vemos cómo es esa conformación, esa estructura terciaria. Cuando aplicamos cualquiera de estas cosas que hemos hablado para la desnaturalización, pues se logra perder parcialmente esa estructura y se pierde el sitio específico donde está el sitio activo. Por lo tanto, deja de ser activa o funcional esta proteína, y cuando se retorna a lo usual, a lo normal, pues bien sea hablando de pH, temperatura o cualquiera de estas sustancias caotrópicas, pues se puede renaturalizar y la proteína queda exactamente igual a como estaba al principio.